16. Que no nos aplicamos en el uso de las opiniones sobre el bien y el mal. ¿Dónde reside el bien? En el albedrío. ¿Dónde el mal? En el albedrío. ¿Dónde lo que no es ni lo uno ni lo otro? En lo que no depende del albedrío. Entonces, ¿qué? ¿Alguno de nosotros se acuerda de esas palabras afuera? ¿Se ejercita alguien a sí mismo en responder de este modo a los asuntos como a las preguntas? ¿Así que es de día? Sí. ¿En ese caso es de noche? No. ¿En ese caso son pares las estrellas? No puedo decirlo. ¿Te has ejercitado cuando se te muestra dinero en contestar la respuesta adecuada no es un bien? ¿Te has entrenado en esas respuestas o solo en los sofismas? Entonces, ¿por qué te admiras de superarte a ti mismo en lo que te has ejercitado y seguir siendo el mismo en lo que estás desentrenado? ¿Por qué el orador, que sabe que ha escrito bien, que ha repasado el escrito, que pone una voz suave, se sigue angustiando sin embargo? Porque no le basta con haberse ejercitado. Entonces, ¿qué quiere? Ser alabado por los presentes. Se ha entrenado en ser capaz de aplicarse, pero no se ha entrenado en la alabanza y la censura. ¿Cuándo oyó a alguien qué es la alabanza, qué la censura? ¿Cuál es la naturaleza de cada una? ¿Qué alabanzas hay que perseguir y cuáles hay que rehuir? ¿Cuándo se ejercitó en esta práctica consecuentemente con estos razonamientos? Entonces, ¿por qué te admiras de que se distinga de los otros en lo que aprendió y de que sea igual que el vulgo en lo que no ha practicado? Igual que el citaredo. Sabe tocar la cítara, canta bien, tiene una hermosa túnica recta y sin embargo, tiembla al salir. Pues sabe todo esto, pero no sabe qué es el público, ni el clamor, ni la burla del público. Ni siquiera sabe qué es el propio angustiarse, si es cosa nuestra o ajena, si es posible hacer que cese o no lo es. Por eso, si le alaban, sale envanecido, hueco, y si se burlan de él, ese andar hueco se pincha y se viene abajo. Algo así nos pasa también a nosotros. ¿Qué admiramos? Lo exterior. ¿Por qué nos afanamos? Por lo exterior. Y luego no sabemos qué hacer, por qué tememos o por qué nos angustiamos. Entonces, ¿qué cabe cuando consideramos que lo que nos sobreviene son males? No podemos dejar de temer, no podemos dejar de angustiarnos. Y entonces decimos, ay Dios y Señor, ¿cómo no me voy a angustiar? Insensato, ¿no tienes manos? ¿No te las hizo la divinidad? ¿Te vas a poner ahora a rezar para que no se te caigan los mocos? Mejor límpiatelos y no te quejes. Entonces, ¿qué? ¿Aquí no se te ha concedido nada? ¿No se te ha concedido la perseverancia? ¿No se te ha concedido la magnanimidad? ¿No se te ha concedido el valor? Teniendo esas manos, ¿todavía andas buscando quien te limpie los mocos? Pero ni nos aplicamos a eso ni nos importa. Porque dadme uno al que le importe cómo hará algo, que preste atención no a cómo conseguir algo, sino a la acción en sí. Quien al pasear
presta atención a la acción en sí. ¿Quién al deliberar presta atención a la deliberación en sí y no a conseguir aquello sobre lo que delibera? Y si lo consigue se envanece y dice, ¡qué bien hemos deliberado nosotros! ¿No te decía, hermano, que era imposible que si nosotros examinábamos algo no saliera a nuestro modo? Pero si sale de otra manera queda humillado el pobre y no haya ni qué decir sobre lo sucedido. ¿Quién de nosotros consultó para esto a un adivino? ¿Quién de nosotros durmió en un templo para decidirse sobre una acción? ¿Quién? Dadme uno, para que vea al que busco desde hace mucho tiempo, al noble y bien nacido de verdad. Sea joven o viejo, dádmelo. Entonces, ¿por qué nos seguimos admirando si nos ejercitamos en las materias de estudio, de ser adeptos en las acciones indecentes, indignos de nada, cobardes, incapaces de soportar la fatiga, completas calamidades? En efecto, ni nos ha importado ni nos aplicamos. Pero si no temiéramos la muerte o el destierro, sino al miedo, ¿nos ejercitaríamos en no caer en aquello que nos parecen males? Pero en realidad, en la escuela somos impetuosos y locuaces, y si acertamos en dar en cualquier cuestioncilla sobre algo de esto, capaces de llegar a las consecuencias. Pero sácanos a la práctica, y hallarás unos pobres náufragos, que vayamos a dar en una representación turbadora, y te sabrá a qué nos aplicábamos y en qué nos ejercitábamos. Por lo demás, con nuestra negligencia vamos siempre añadiendo algo al montón y haciendo las cosas mayores de lo que son. Por ejemplo, yo cuando navego, inclinándome al abismo o mirando el mar en torno mío, y al no ver tierra me pongo fuera de mí, y al imaginarme que habré de tragarme toda esa agua si naufrago, ¿no se me ocurre que 3 cuartillos me bastan? Entonces, ¿qué me inquieta? ¿El mar? No, sino la opinión. Igualmente, cuando hay un terremoto, me imagino que la ciudad va a caerme encima. ¿Es que no basta una piedrecilla pequeña para sacarme los sesos? ¿Qué cosas son las que nos apesadumbran y nos sacan de quicio? ¿Qué otras sino las opiniones? Al que sale y se aparta de sus conocidos y compañeros y de sus lugares y del trato, ¿qué otra cosa le apesadumbra sino la opinión? En efecto, los niños cuando lloran, por ejemplo, porque se apartan un poco la nodriza, con tomar una galleta se les olvida. ¿Quieres entonces que también nosotros seamos como niños? No, por Zeus. No quiero que eso me ocurra gracias a una galleta, sino gracias a opiniones correctas. ¿Cuáles son esas? Aquellas a las que un hombre ha de aplicarse todo el día, sin sentir afición por nada de lo ajeno, ni compañero, ni lugar, ni gimnasios, ni aun siquiera por su propio cuerpo, sino recordando la ley y teniéndola ante los ojos. ¿Cuál es la ley? La divina. Guardar lo propio, no reclamar lo ajeno, sino usar lo que nos ha sido dado, no ansiar lo que no nos ha sido dado, y cuando una cosa te es arrebatada, devolverla con facilidad y de inmediato, agradecido por el tiempo que la usaste. Si no quieres estar llorando por la nodriza y por mamá, pues, ¿qué diferencia hay entre ser inferior a algo y depender de algo? ¿En qué eres superior al que llora por una muchacha, si padeces por un gimnasito, o por una estoíta, y por unos jovencitos, o por pasatiempos de esa índole? Llega otro,
que ya no va a beber el agua de Dirce. ¿Es que el agua Marcia es peor que la de Dirce? Pero estaba acostumbrado a aquella. Pues también te acostumbrarás a esta y luego, si le coges afición, llora otra vez por ella e intenta hacer un verso como el de Eurípides, las termas de Nerón y el agua Marcia. Mira cómo surge una tragedia cuando a hombres insensatos les pasan cosas corrientes. ¿Cuándo volveré a ver Atenas y la Acrópolis? Desdichado, ¿no te basta lo que ves a diario? ¿Tienes algo mejor o mayor que ver el sol, la luna, las estrellas, toda la tierra, el mar? Si de verdad comprendes al que lo gobierna todo y lo llevas en ti mismo, ¿vas a suspirar aún por unas piedrecillas y una hermosa roca? Entonces, cuando vayas a dejar al propio sol y a la luna, ¿qué harás? ¿Te sentarás a llorar como los niños? Entonces, ¿qué hacías en la escuela? ¿Qué escuchabas? ¿Qué aprendías? ¿Por qué te dabas el título de filósofo debiendo poner lo que eras? Cursé unas introducciones y leí las obras de Crisipo, pero de filósofo ni me acerqué a la puerta. ¿Qué tienes que ver tú con ese asunto en el que participó Sócrates, que murió así, que vivió así, y en el que participó Diógenes? ¿Te imaginas a uno de ellos llorando o enfureciéndose porque no va a ver a fulano ni a fulana, y porque no va a estar en Atenas o en Corinto, sino si se tercia en Susa o Ecbatana? El que puede marcharse cuando quiera del banquete y no seguir jugando, ¿aún se queja por quedarse? ¿No se queda como en un juego mientras le apetezca? Pronto iba a soportar a alguien así que le condenaran a un destierro perpetuo o a muerte. ¿No querrás ya, como los niños, que te destenten y a tomar alimento más sólido y no llorar por mamás ni nodrizas? Lamentos de viejas. Pero les daré un disgusto si me marcho. ¿Que les darás un disgusto tú? De ninguna manera, sino que se lo dará igual que a ti el parecer. ¿Qué puedes hacer entonces? Líbrate de este parecer, del de ellas si obran bien, ellas se librarán, si no, gemirán por su propia culpa. Hombre, lo del dicho aquel, olvídalo todo por la bienaventuranza, por la libertad, por la magnanimidad. Extiende una vez el cuello como liberado de la esclavitud. Atrévete levantando la mirada hacia la divinidad a decir: úsame de ahora en adelante como quieras. Estoy unido a ti, soy tuyo. No me aparto en nada de lo que quieras. Llévame a donde quieras. Ponme el vestido que quieras. ¿Quieres que tenga cargos públicos? ¿Que lleve vida de particular? ¿Que me quede aquí? ¿Que sufra el destierro? ¿Que sea pobre? ¿Que sea rico? Yo te defenderé por todo ello ante los hombres. Mostraré cómo es la naturaleza de cada cosa. Pues no, sino que sentado como un buey en su establo, espera a que tu mamá te eche de comer. Si Heracles se hubiera quedado con los de casa, ¿quién habría sido? Euristeo y no Heracles. Y recorriendo el mundo, ¿cuántos amigos y conocidos hizo? Pero ninguno más querido que la divinidad. Por eso era tenido por hijo de Zeus y lo era. En efecto, haciendo caso a éste, iba por ahí estirpando del mundo la injusticia y la ilegalidad. Pero tú no eres Heracles,
y no puedes extirpar los males ajenos, ni siquiera Teseo para extirparlos del Ática. Extirpa los tuyos propios. A partir de aquí, expulsa de tu pensamiento, en vez de a Procrustes y Escirón, la tristeza, el miedo, el deseo, la envidia, la malevolencia, la avaricia, la molicie, la intemperancia. Eso no hay quien pueda expulsarlo más que mirando solo a la divinidad, sintiendo afecto solo por ella, consagrado a sus mandatos. Pero si pretendes otra cosa, seguirás al más fuerte gimiendo y suspirando, buscando siempre fuera la bienaventuranza y sin poder nunca gozarla. En efecto, la buscas en donde no está y dejas de buscarla en donde está.